conformado por Barroso César, Tierra Yesenia, Cazorla Leonardo, Colonia Limar y mi persona, Hernández Luis. Nosotros vamos a desarrollar el tema de estimación de proporciones en lo que viene siendo la estadística inferencial. La estimación de proporciones no es más que el conjunto de técnicas y de métodos utilizados para generalizar las conclusiones a partir de una muestra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener una población de la cual vamos a tomar una muestra representativa de dicha población y a partir de realizar los estudios respectivos a dicha muestra vamos a obtener conclusiones generales de lo que viene siendo esta población. Y nos puede servir para nombrar algunos de los casos como para medir la cantidad de fallos en un equipo de producción en un periodo de tiempo. No solo medir la cantidad de fallos, sino tener el intervalo de confianza con el cual ocurre. También se puede utilizar en una empresa de producción si se interesa saber el promedio de artículos defectuosos que ésta realiza. Pero sin embargo, como les dije al comienzo, se utiliza para saber las características principales de una población, la cual se está estudiando. Para ello vamos a darle un pequeño ejemplo para que más o menos se vea lo que he venido diciendo. En el ejemplo tenemos, en una universidad se realiza una encuesta a un total de 384 estudiantes, que viene siendo nuestra muestra, de las cuales 120 de ellos trabajan. En un total de 10.000 estudiantes, que viene siendo la población de toda la universidad. O sea que los 384 estudiantes son la muestra de un total de 10.000 estudiantes. A partir de la muestra, estimar la proporción de alumnos que trabajan con un nivel de confianza del 95%. Nuestra fórmula a utilizar va a ser la proporción estimada, que viene dada por esta fórmula, en la cual se expresa de la siguiente forma. Esta P minúscula significa la proporción de la muestra y va a ser más o menos porque vamos a tener un límite superior y un límite inferior con respecto a la distribución normal de probabilidades, que viene siendo la Z, la raíz cuadrada de la proporción de la muestra por la probabilidad de fracaso. Esta probabilidad de fracaso viene siendo el complemento de la proporción de la muestra y el tamaño de la muestra. Pero vamos a explicarle cada uno de estos términos de donde aparece. La Z viene saliendo de lo que explicó anteriormente el grupo pasado y sale el valor que vamos a obtener en la Z de la función de distribución normal. Como bien se dijo en la anterior exposición, esta curva fue utilizada primeramente por Abraham de Moivre para los años de 1783 aproximadamente, pero fue luego utilizada en su mayoría por Johann Carl Friedrich Gauss y el teorema de Moivre-Laplace, porque Laplace también influyó en dicha curva, aunque generalmente se le conoce como la curva de Gauss. Todos los valores de los cuales tenemos la tabla, que ya por allí más o menos la nombraron también, todos estos valores salen a partir de una integral, de la cual vienen de menos infinito a más infinito con su respectiva función. Esto va a dar unos valores tipificados, que es la tabla que ya hemos visto en las anteriores exposiciones y en las cuales vamos a obtener el valor de Z. Como bien se dijo en el ejercicio, tenemos un valor de confianza del 95%, lo que quiere decir hay dos formas de verlo. Con un 95% se puede dividir entre 2 y obtenemos un valor que es de 40 y algo, 0,40 y algo. Pero viendo cómo se encuentra nuestra tabla tiene números altos. O sea que lo que podemos hacer también es, nosotros podemos en la curva, como lo explicó el compañero Jesús, tenemos el grado de significancia y vamos a tener una cantidad de rechazo. Vamos a tener, como es el 95%, vamos a tener un rechazo del 5%. Este 5% se divide hacia el lado izquierdo 2,5% y hacia el lado derecho 2,5% en lo que viene siendo nuestra curva de distribución. Sumando de derecha a izquierda vamos a tener 95% más el 2,5% de error que puede faltar. Eso nos da como total de 0,975. Nos vamos a la tabla y así se obtiene el valor. Y ahí estamos explicando cómo se obtiene el valor. Nuestro valor de confianza tipificado va a ser 1,96, tal como se muestra en la tabla. Luego, aplicando ya lo que viene siendo nuestra fórmula, y como anteriormente ya expliqué de dónde salió el valor 1,96, vamos ya formulando la P, viene siendo los 120 estudiantes que trabajan de la muestra de 384, se divide el valor y se obtiene el valor de
de la proporción muestral, más o menos la z, y lo que hacemos es sustituir los valores. Ya con los valores obtenidos, hacemos la respectiva suma y resta, disculpen, para obtener los valores, como les comenté, superiores e inferiores. Y obtenemos como resultado que nuestro valor va a estar entre el 0,2666 y 0,3585, pero vamos a analizar lo que significan estos valores, no es nada más calcularlo. En la interpretación de los datos, nosotros tenemos que estamos 95% seguros que del 26,66% al 35,86% de los estudiantes estudian y trabajan esto a partir de la muestra. Como teníamos una población total de 10.000 estudiantes, podemos estimar e inferir que en la universidad, multiplicando los 10.000 estudiantes por el porcentaje obtenido, tenemos que nuestra media se va a movilizar desde el punto de 2.666 estudiantes a 3.585 estudiantes. Quiere decir que de toda la población de los 10.000 estudiantes, el valor de estudiantes que estudian y trabajan se encuentra entre estos dos valores. Hablando también sobre lo que es la prueba bondad de ajuste, no es más que la comparación que se hace con una muestra que se observa y una muestra que se espera. Y es donde existe una concordancia perfecta entre la frecuencia que se observó y la frecuencia que se espera, donde el estadístico le va a dar un valor igual a 0. En tanto, cuando se hace que exista una diferencia de esos valores, diferencia de esos valores entre las diferentes frecuencias que se evaluaron, la que es la que se observó y la que se espera, al estadístico le va a dar un valor, el estadístico va a tener que tomar un valor mucho más grande, donde por ello es que se desprende para que un valor dado del error de tipo, la región crítica estará en el extremo superior de la distribución de chi cuadrado, que esta establecerá un grado de libertad, que no es más que K menos 1. Una de las ventajas que tiene la prueba de bondad de ajuste es que cuando se establece un número mayor, la distribución límite de chi cuadrado en la estadística es independiente en cuanto a la diferente frecuencia que se espera en la hipótesis nula, que se hace de manera discreta, que ella cuenta con que se debe de evaluar, de comparar lo que es una frecuencia, la frecuencia que se observa y que se observó y la frecuencia que se espera en un número finito de categoría. Podemos calcular la hipótesis nula a través de chi cuadrado con la fórmula de la sumatoria de la muestra que se observó menos la muestra que se espera al cuadrado entre la muestra que se espera. Un ejemplo sencillo es que un director de una escuela de medicina aplicó un examen al departamental a 236 estudiantes del segundo año. Resumió las calificaciones con promedios y desviaciones estándares, encontrando las siguientes tablas de frecuencias que se observaron y las frecuencias que se esperaban. Él colocó unos rangos entre las notas que son de menos de 5.50, entre 5.50 y 7, entre 7 y 8.5 y más de 8.5. La frecuencia que se observaron fue que de menos de 5.50 fueron 32 y la que él esperaba era de 37. Igual sucesivamente con cada una de las columnas, donde entre 5.50 y 7 fueron 74 que se observaron y 81 que se esperaban. Entre 7.01 y 8.50 fueron 86 que se observaban y 81 que se esperaban. Más de 8.50 fueron 44 que se observaron y 37 que se esperaban. Tenemos que la hipótesis nula tiene que ser igual a la hipótesis nula, la frecuencia que se observó tiene que ser igual a la frecuencia que se esperaba. Y la hipótesis alternativa es la frecuencia que se observó diferente a la frecuencia que se esperaba.
¿Cómo aplicamos cómo podemos hacer la operación? A través del chi cuadrado. El chi cuadrado nos dice que es igual a la muestra que se observó menos la muestra que se esperaba al cuadrado entre la muestra que se esperaba. Se hace la sumatoria de cada una de ellas, donde nos arroja el resultado que el chi cuadrado es igual a 2,91. Ahí nos vamos a buscar lo que es el grado de libertad. El grado de libertad no es más que n, contamos el número de columnas que tenemos, que son 4 menos 1. Tenemos que n es igual a 3. Si nos vamos a la columna 3, en el grado de libertad, tenemos que es 7,81. Teniendo como resultado que chi cuadrado nos dio 2,91, es menor que 7,81. Teniendo estos datos, el análisis que obtenemos es que no se aplica lo que es el análisis nulo, la hipótesis nula. Tenemos que tener en cuenta también que en la prueba de onda de ajuste no se debe utilizar por sí misma para aceptar la hipótesis nula, sino que esta se ajustar las distribuciones que están dadas. Estadísticamente hablando, cuando estamos hablando de lo que es la gerencia de mantenimiento, lo que busca cuando estamos en la parte de estadística es, como lo dijo la profesora anteriormente, debemos tomar en cuenta los 3 índices importantes de mantenimiento, que son la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la gestión de mantenimiento, tenemos el estudio de proporciones a nivel de una variable o varias variables. Vamos a ver un poquito un ejemplo en lo que respecta a una sola variable. Cuando tenemos una compañía que le hace servicio a las bandas de freno. Estas bandas de freno tenemos 125 muestras, de las cuales debemos medir el espesor cuando ellas fueron rectificadas. Estas 125 muestras van a ser medidas en milímetros, ¿no? Tenemos ya en la tabla que se muestra, tenemos el espesor de cada una de las bandas de freno. ¿Qué es lo que se busca? Nosotros, según la especificación, debemos tener unos límites establecidos. Tenemos un límite inferior y un límite superior. O sea, pues, ¿cuándo es aceptable una banda? Cuando es rectificada. Se dice que el límite inferior de especificación es 3.4 milímetros. El límite superior de especificación es 4.4. La empresa se ha puesto una hipótesis nula en el cual de que esas 125 muestras que se tomaron deben estar entre esos rangos un 90% de las bandas para poder ser aceptable la hipótesis nula. En donde iniciamos los cálculos donde tenemos que buscar el rango. El rango no es más que el espesor máximo menos el espesor mínimo que tenemos de las bandas, dando 1.7 milímetros. El número de intervalo de clases lo vamos a ver según la tabla que tenemos aquí abajo. Tenemos 125 muestras, el número de clases que vamos a tener es de 7 a 12. En este ejemplo vamos a tomar el número de clases que estamos tomando 9 números de clases. Para poder calcular mi intervalo de clase, yo tengo que calcular según lo que le dije anteriormente, la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo entre el número de clases que voy a tener, dando un 0,20 al intervalo de clase, pudiendo después armar mi tabla de valores para yo poder especificar dónde está cada uno de ellos y poder armar mi histograma, que es una forma fácil y sencilla de nosotros poder evaluar lo que está pidiendo la empresa, en la hipótesis nula que está pidiendo la empresa, en donde cada uno es contado en qué rango está tipificado para después armar el histograma. Este histograma se armó denotando el límite inferior y el límite superior, en el cual
que los datos de distribución se dijo inicialmente que el límite inferior y el límite superior estaban dentro de 3.40 milímetros y 4.40 milímetros. Siguiendo la distribución normal que estamos denotando, tenemos que el 87% de estas muestras están dentro de los valores que establecidas por el cliente, pero lo que nos da es que rechaza la hipótesis nula debido a que nosotros se estableció inicialmente que la hipótesis nula era que el 90% de las muestras cumplieran con los parámetros establecidos. Empezamos a trabajar con varias variables. Este era de una sola variable. Ahora, si vamos a trabajar con varias variables, un estudio sencillo, siguiendo la rama o la ramificación del histograma, es el diagrama de Pareto. Cuando nosotros utilizamos un diagrama de Pareto, el diagrama de Pareto no es más que un histograma con una curva de Lorenz. El diagrama de Pareto lo que te da es digamos, una comparación 80-20 dentro de los pocos vitales, muchos triviales, ¿no? En donde un ejemplo sencillo es, por ejemplo, las fallas de un vehículo. Tenemos que un vehículo tiene diferentes partes en las cuales siempre lo primero que se debe hacer para hacer un diagrama de Pareto es denotar el tiempo de evaluación. Aquí estamos denotando que nosotros registramos las fallas de un vehículo en un periodo de 2 años. Esas fallas del vehículo, las fallas digamos más resaltantes, se denotaron que fueron rodamiento, sistema eléctrico, motor, freno, sistema de enfriamiento y carga. Dentro de estas tenemos ciertas y determinadas frecuencias. Aquí en la frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de mayor a menor esas frecuencias que nos está dando cada uno de los componentes que está fallando dentro de ese vehículo. El primero es el motor y así sucesivamente, viendo la frecuencia absoluta que nos está dando. Después de la frecuencia absoluta, nosotros debemos calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta entre la sumatoria de las frecuencias absolutas totales. Entonces calculamos cada una de las frecuencias relativas obteniendo estos datos, para después poder calcular la frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada siempre va a ser el primer valor sumando el segundo valor que viene de cada uno de los componentes. O sea, en el primer valor se establece el mismo valor porque no tiene antecedido otro valor. El segundo valor va a ser el primer valor más la frecuencia relativa del segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Para después armar nuestro diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, como les dije, es una curva o es un histograma, que el histograma primero iniciamos con la parte izquierda, vamos a tener las frecuencias de falla y en la parte derecha vamos a tener las frecuencias acumuladas, en donde cuando vamos a graficar, graficamos según cada uno de los datos que tenemos anteriormente con las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas, dando entonces los pocos vitales y muchos triviales. Acuérdense que inicialmente les dije que este método es un 80-20, donde el 80% de las fallas ocurridas al carro son los que le están causando las fallas mayoritarias a ese vehículo, en donde tenemos que atacarlas con mayor prontitud, que serían el motor, el sistema de enfriamiento y los frenos, que están dentro de un 78.5%, y las que igual debemos atacar, pero no con tanta severidad, es el sistema eléctrico, la caja y los rodamientos, que dan un 21.5%. Continuando con la exposición, anteriormente el compañero Leonardo expuso lo que son las pruebas de chi cuadrado. En esta exposición le voy a explicar brevemente los pasos para determinar lo que es chi cuadrado. El chi cuadrado es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos variables están relacionadas o no. En este caso, anteriormente trabajamos con una variable y en esta caso hemos trabajado con dos variables. El primer paso es realizar una suposición o una conjetura. El segundo es describir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Calculamos el valor del chi cuadrado y determinamos el valor del parámetro P y el grado de libertad. Con esto ahora vamos a obtener el valor crítico en una determinada tabla que más adelante la vamos a ver,
y realizamos su comparación entre el chi cuadrado calculado y el chi cuadrado crítico, determinado por la tabla. Hacemos el análisis de interpretación de la comparación, donde en este paso decimos que si el chi cuadrado calculado es menor o igual que el chi cuadrado crítico, me va a dar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, dependiendo del resultado. Vamos al paso. Un ejemplo sencillo, donde un grupo de supervisores de una empresa realizaron unas suposiciones que el uso del cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género, ¿okay? Usando un chi cuadrado con un nivel de significancia de 1%. Decimos la hipótesis. La hipótesis nula indica que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Y la hipótesis alternativa indica que el uso del cinturón de seguridad no es independiente del género. Se realiza la tabla de frecuencia observada donde me indican los géneros, el género femenino y masculino, cuántos utilizaron el cinturón, cuántos no. El femenino 50, el 50 sí lo utilizaron y 25 no, y el masculino 40 utilizaron, 45 no. A esta tabla se le adiciona una fila, dos filas y dos columnas, donde sumamos las columnas, ¿ok? Para determinar la frecuencia de valores observados, sumamos las columnas y sumamos las filas, nos va a dar una suma total. Estos valores determinados, vamos a utilizar ahora la fórmula para determinar la tabla de frecuencias esperadas. La fórmula sería la siguiente: el total de columnas por el total de filas, entre la suma total. Y entonces en la tabla anterior teníamos que la suma, la multiplicación de la columna 90 por la fila, la suma total de la fila, entre la suma total nos va a dar la celda, la inicial. Igual la suma de la columna total por la fila de la segunda fila nos va a dar entonces el valor de la celda total. Con estos valores tenemos la frecuencia esperada. Ok, con la tabla de valores observados y la tabla de las frecuencias esperadas vamos a determinar lo que es el chi cuadrado, que es la sumatoria de las frecuencias de valores observados menos la frecuencia de valores esperados al cuadrado entre la frecuencia de valores esperados. Significa que 50, que es el valor observado, ¿okay?, menos los valores observados, los valores de la frecuencia esperado al cuadrado entre el mismo valor, y hacemos la sumatoria de cada uno de ellos, ¿ok? De cada uno de ellos me va a dar el chi calculado, 6.2248. Ok. Necesitamos calcular, como les dije en el paso número 4, determinar el grado de libertad y el valor del parámetro. El grado de libertad lo determinamos por la siguiente fórmula: la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. En este caso son 2 filas, 2 columnas. ¿Okay? Me va a dar un valor del grado de libertad igual a 1. Para determinar el valor del parámetro P, tenemos 1 menos el nivel de significancia. El nivel de significancia lo hemos venido repitiendo durante toda la exposición, que es el error que uno puede tener de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. ¿Okay? Ese es el nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia es 0.01. ¿Okay? 1 menos 0.01, recuerden que el enunciado decía que el nivel de significancia era 1%. En este caso, 1 menos 0.01. Me va a dar un parámetro de 0.99. Con estos valores, vamos a la tabla y decimos que el valor del grado de libertad, tomamos en cuenta el valor del parámetro P, interpolamos y nos va a dar entonces el cálculo del chi crítico, del chi cuadrado crítico. Con esos valores
hacemos la comparación. En este caso nos dio que el chi calculado es menor o igual que el valor crítico. Por lo tanto, la hipótesis sería que el uso de cinturón de seguridad es independiente del G.